la resolución administrativa motivada, justificada y con los soportes que nos demanda la norma. Y esa resolución de emergencia va a estar publicado y nos dice que la publicación es inmediata, no nos dice dentro de un día, 2 días, no. Nos dice la publicación inmediatamente se emita la resolución de emergencia, tiene que publicarse en el portal bajo la herramienta de los procedimientos de emergencia que ha creado el CERCOP. ¿Ya? Y nos dice que a partir de que se publica esa resolución, cada 10 días la entidad contratante tiene que rendir informes de carácter periódico y parcial. ¿Qué quiere decir? Que voy a informar lo que he hecho, hasta dónde he avanzado. Si lo que he hecho es solamente publicar en mi página institucional el requerimiento de las nuevas necesidades de contratación por emergencia, tengo que informar esa parte, ¿ya? Y tengo que informar dentro de esos informes, además de lo que me pide el CERCOP, cuáles son mis avances. También me indica los oficios circulares, por ejemplo, han aclarado esto porque las instituciones han consultado y si no he hecho nada y no he contratado nada todavía, después de, en esos 10 días, después de la resolución que declara la emergencia, el CERCOP ha respondido que igual tienen que informar que no se ha hecho nada. Entonces, la obligatoriedad del informe cada 10 días es incluso en los casos en que no se haya realizado ningún tipo de avance respecto a procedimientos de emergencia. Ok, nos dice también que el informe debe detallar por cada contratación la causa o razón que motivó a la entidad contratante a no utilizar el régimen común de contratación. Es decir, ¿por qué utilicé la contratación directa del procedimiento de emergencia si pude haber utilizado el régimen común? En cada uno de estos informes que vamos a presentar cada 10 días, la entidad tendrá que justificar por qué esas compras fueron necesarias realizarlas a través de los procedimientos de emergencia. Entonces, esa justificación va a ser necesaria y tiene que presentarla a cada entidad. Vale indicar que en la herramienta que les indiqué al inicio de la conferencia están publicados los informes de las entidades que hasta ahora han presentado después de emitir su resolución de emergencia. El artículo 364 nos dice cuál es el contenido del informe. Luego nos dice que la publicación de las resoluciones de emergencia, los contratos y los informes referidos en esta codificación se realizarán de manera inmediata a su emisión. Esto era lo que hablábamos. No nos da un plazo para la publicación. Nos dice que una vez emitido, debe inmediatamente publicarse. De ahí también tenemos nosotros en el artículo 364.1, recordemos que estas son las nuevas normas reformadas por el CERCOP, nos dice que podrá, dice, recomendar a la entidad contratante la suspensión de cualquier actuación o inclusive de la declaratoria de emergencia. Ahí se refiere a las potestades de control que tiene el CERCOP como ente rector. El CERCOP tiene un control de carácter concurrente, así que puede hacerlo en el mismo momento en que las entidades están contratando, realizar cualquier actividad de control. Y si existieran serias dudas de que se están incumpliendo normas en materia de contratación pública, incluso esa puede disponer una suspensión temporal del procedimiento de contratación inclusive por emergencia. Entonces, eso nos lo recuerda en este artículo, aunque ya nosotros ya lo sabemos de conformidad con la ley. El artículo 364.2 nos dice que los contratos, órdenes de compra de emergencia o facturas generadas en el marco de la declaratoria de emergencia deberán instrumentarse por escrito. ¿Por qué nos dice eso? Porque ahorita no nos podemos reunir, porque hay restricción de movilidad, etcétera. Ya nosotros sabemos todo lo que está pasando. Entonces, lo que nos da la obligación, y aquí hay algo importante, sobre todo en tema de derecho, nos recuerda, por ejemplo, un oficio circular al CERCOP, que la obligación es por la obligación consensual, más que la obligación, el carácter consensual del contrato en materia de contratación pública. Entonces nos dice que lo que es necesario ahorita expresar de manera inmediata es el consentimiento. ¿Cómo se expresa el consentimiento? Con la aceptación de los términos de la orden de compra, del contrato, con la aceptación por escrito de esos términos. Así expresamos nosotros el consentimiento en estos temas. Y nos dice que después podemos formalizar con el contrato. ¿Por qué sí nos da ese margen? Porque sabemos que para poder formalizar con un contrato yo no puedo dejar de pedir garantías, no puedo dejar de pedir pólizas, por ejemplo, que tienen igual
por más rápido que sea, van a tener un tiempo de demora, por ejemplo. Y dependiendo de ciertos tipos de contrataciones, igual yo no puedo dejar de pedirlos. Pero eso no me implica que no se empiece a ejecutar el pedido solicitado. Por eso es especialísimo esto de los procedimientos de emergencia y los contratos que se celebren en virtud de este procedimiento de emergencia. Entonces, lo que me dice es que tiene que ser por escrito. Escrito no necesariamente es físico, el escrito es electrónico. Entonces, y debe quedar constancia de que existe una aceptación de parte y parte de los términos en que se señala esta contratación. Y después formalizamos, no es que no se debe formalizar, después dice que formalizamos. En caso de los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley requieran ser protocolizados, iniciarán su ejecución desde la suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Nos está indicando, sobre todo en la eventualidad que existió, de que suspendieron, por ejemplo, el funcionamiento de las notarías. Entonces, hubo la suspensión de actividades y de funcionamiento de las notarías y no sabíamos cómo protocolizar un contrato y no sabíamos cómo celebrar por escritura pública el contrato, por ejemplo, en los que requieren ese requisito, por el monto. Y por eso nos está indicando que en los casos en que sean contratos que se deben otorgar por escritura pública o protocolizarse, podrá correr la vigencia, es decir, el plazo del contrato desde la fecha en que se celebra el contrato, aunque no esté formalizado todavía. ¿Ya? Esas son excepciones. Muy bien, vamos a la parte práctica. La parte práctica, ya habiendo hablado, les he tratado de dar las normas, ha dictado mucha normativa el CERCOP y estos oficios circulares también. Tiene una norma de buena práctica de contrataciones de emergencia. También ha dictado, son como 18 páginas de solución de preguntas frecuentes. Realmente sí ha hecho su trabajo el CERCOP en el sentido de que ha emitido mucha normativa para poder ir solventando los problemas que van saliendo dentro de las contrataciones de emergencia. Entonces, lo primero que habría que hacer es que los invito a revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo, hay que leerlo, hay que analizarlo bien, porque a veces tenemos varias cosas en lugares diferentes. Pero en todo caso, he señalado las principales normas y ya las hemos revisado muy rápidamente, que son los cambios en materia de contratos por emergencia, en situaciones de emergencia por emergencia. Muy bien. Los casos prácticos que ya ahorita nos vienen a nosotros, ¿no? Que son los que han motivado también esta charla, son básicamente 3 casos y solo nos vamos a referir a esos. El primero de ellos es el caso mascarillas, el segundo de ellos es el caso de compra de un vehículo por parte del prefecto, el señor prefecto de Los Ríos, y el último caso es el tema de la compra de bolsas de cadáveres con un presunto sobreprecio, ¿no? En este tema sí quisiera hacer una advertencia al foro y respecto a las preguntas que entiendo que en la parte final vamos a resolver. No vamos a hacer juicios de valor sobre temas de corrupción o no, sino que vamos ahorita a analizar el caso, vamos a analizar lo que está subido en el portal de contratación pública, es decir, primero vamos a ver qué salió respecto al caso, cuáles fueron las noticias, qué es lo que nos ha avisado respecto a qué ha pasado en estos casos, por qué se han llamado así. Lo segundo, vamos a revisar el portal y vamos a verificar cuál es la información subida, en qué estado están y cuáles son las posibles omisiones que se hayan realizado dentro de estos procedimientos, sean sujetos a régimen, a régimen común o a declaratoria, a procedimientos por emergencia. Y al final simplemente vamos a consolidar que pueden haber cumplimientos o incumplimientos de ciertas fases o ciertas disposiciones de la norma. Entonces no vamos a ir a hacer calificaciones que no nos corresponden y como abogados no podríamos hacer, porque recuerde usted que para que un abogado pueda calificar de algo como corrupción o el cometimiento de una infracción o de algún delito, es porque usted ha revisado el proceso, ha revisado los soportes y la información para que pueda hacer tal juicio de valor. Entonces, nosotros vamos a ser muy ejecutivos en esa parte. Ok, el primer caso es el caso mascarillas. El caso mascarillas es en torno al IES, ¿ya? Por ejemplo, esta es una de las noticias que encontramos. Fiscalía realizó 4 allanamientos dentro del caso mascarillas en el IES.
También tenemos, por ejemplo, que la Fiscalía señala que se ha recabado suficientes elementos para formular cargos por el presunto delito de peculado. En cuanto a unidades judiciales retomen la atención, se seguirá con la etapa correspondiente. Es decir, ya Fiscalía aparentemente ha recabado los suficientes indicios para poder indicar que se ha armado una indagación previa por este tema de un presunto delito de peculado, por este caso llamado mascarillas, ¿no? Así lo llamó la misma Fiscalía. ¿Qué encontramos nosotros en el portal? Caso Mascarillas nos habla de un presunto sobreprecio en la compra de mascarillas, específicamente una mascarilla que es la N95, ¿verdad? Y nosotros vamos a revisar qué es lo que hay en el portal sobre este caso. En el primer tema tenemos, por ejemplo, esta es la información por procedimientos de emergencia. Aquí debe estar publicada toda la información que se refiera a la resolución administrativa que dicta la emergencia dentro de la entidad y también a las contrataciones que se realicen dentro del procedimiento de emergencia. ¿Por qué sí es importante recalcar esto? Porque recuerde usted que aunque este se encuentre dentro del procedimiento de emergencia, no puede comprar todo por emergencia. Y hay entidades que, y la norma así lo permite, que podemos seguir haciendo paralelamente a que exista una declaratoria de emergencia, podemos hacer contrataciones por régimen común para aquellos bienes o servicios que no correspondan a la declaratoria de emergencia. Es decir, no todo lo tengo que comprar por emergencia, lo que está bajo régimen común lo puedo y lo tengo que seguir comprando bajo régimen común, aunque haya determinado, perdón, a excepción de que haya determinado que ya no es un bien o un servicio necesario urgente de realizar la contratación. A ver, en esta, lo que les quería indicar, aquí está publicada la resolución de declaratoria de emergencia que realiza el IES a través de su director general. Es el director general que emite la declaratoria de emergencia. Aquí, en esta opción, y por favor siempre fíjense en los códigos porque así después ustedes los pueden revisar directamente, en esta otra dirección a través de este código, nosotros podemos ver cuáles son los ítems que se han comprado dentro del famoso caso mascarillas. El nombre del caso lo da la Fiscalía, y lo ha dado la prensa, entiendo también, pero en la Fiscalía lo denominan así. Veamos, entre estos, el que ha causado polémica es el que se encuentra en, no sé si se puede ver mi cursor. Elías, ¿se puede ver mi cursor? Sí, doctora, se ve bien el cursor, sí. Ya, perfecto. Con mi cursor estoy señalando en este momento lo que son las mascarillas, ¿no? El tema de, definen al bien como mascarillas de protección, mascarilla N95. Esa es la descripción del bien. Nos da una cantidad. Nos dice que son, no veo, 19.100, a ver, no, perdón, 191.890 unidades. Y nos dice que la unidad de medida de esas mascarillas es la unidad y el costo del precio unitario es de $12. Entonces, en total, la compra, que es en virtud de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, da un total de 1.582.680. Este aquí es el presupuesto por el cual se va a realizar la contratación, ¿no? Vamos a ver. Ahora, este es el informe que publica el IES sobre la contratación realizada. En total, ha realizado una compra por 10.017.754. Básicamente, el ítem que es el ítem problema por un presunto sobreprecio es el ítem de las mascarillas. Los demás aparentemente han sido no están observados. Luego tenemos nosotros la adjudicación. Esta es la otra parte de la misma pantalla. En la parte de abajo nosotros vamos a ver a quién se adjudicó esa contratación por emergencia. Y la adjudicación es a una compañía que se llama Alman Top S.A. Nos da una breve descripción de la adjudicación. Nos dice la fecha del término
la fecha de término del objeto del proceso de contratación, es decir, fue contratado el 22 de abril del 2020. Y aquí nos dice, en esta parte, deben estar todos los documentos que sirvan para descargar. Si estuviera el contrato, debe estar el contrato. En este caso, no han llegado ellos a la celebración del contrato. Ya sabemos que la norma nos permite que así sea. Y lo que han hecho es una orden de compra. Entonces, por ahora, en todo caso, la orden de compra sí es algo que nos permite la norma. Vamos a poner esto un poquito más grande. Ahora, para no entrar en temas que no han sido todavía definidos, tenemos, por ejemplo, que la Contraloría establece, este es el informe que está dentro de la Contraloría. Este informe de la Contraloría ustedes lo van a encontrar en el portal de la Contraloría General del Estado y tiene resúmenes sobre los exámenes especiales que se están realizando actualmente. En este caso, todavía no hay informe definitivo en este tema de la Contraloría. Y si lo hay, no está publicado. En todo caso, lo que dice el informe de la Contraloría o el resumen que ha publicado es que dice que la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal aprobado el 6 de abril por el Contralor General del Estado. En esta parte vamos a indicar solamente lo más relevante. Nos dice, en dicho informe se establece que el exdirector general declaró en emergencia a las dependencias de salud del IES, aunque esta es competencia exclusiva del Consejo Directivo, y suscribió una orden de compra por 9.4 millones, excediendo a sus atribuciones para aprobar el gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta 7 millones de dólares a ese nivel jerárquico. Tampoco informó el Consejo Directivo de la entidad sobre la compra. El informe evidencia que a pesar de que el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran registrados más de 10.000 proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, esta se adjudicó a la empresa Almantop S.A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas. Esta empresa fue constituida en el año 2000 con $800, manteniéndose inactiva hasta el 19 de septiembre del 2019. Se hace constar que se invitó al efecto a empresas vinculadas, relacionadas entre sí, a través de sus accionistas o por sus vínculos comerciales, con los oferentes Proyectos Sociales Prosostenible S.A. Y Tax Person S.A., la compañía Almantop S.A. comparte el mismo número de teléfono convencional. Se enviaron invitaciones a participar en el proceso tan solo a 20 proveedores, de los cuales 7 enviaron sus ofertas, sin que ninguno incluya las especificaciones técnicas de los productos, ni tuviera registrado como comercializador a los insumos y equipos solicitados en este proceso. Se observa que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas por mascarillas tipo N95. Se estableció una diferencia del 400% en mascarillas quirúrgicas, elásticas, tamaño no estándar, hay un incremento del 100%. En guantes de látex medianos hay un incremento del 253%. Y en guantes de látex talla grande, el incremento es del 81%. Las pantallas faciales o protectores oculares tienen un precio en el mercado de de 23 centavos, pero fueron cotizados por $21,53. Un aumento del 9.259%. Sin embargo, el informe técnico que sustenta la adjudicación señala que se trata de la propuesta más conveniente a los intereses institucionales. Lo de aquí, bueno. El tema está siendo seguido en fiscalía. Yo quisiera, para no hablar sobre temas que no estén claros, quisiera que pudieran observar cómo está esa orden de compra. Elías, ¿me puedes confirmar si se ve la orden de compra?
Sigue saliendo la diapositiva. Ya, espera. Entonces, está. Ahí se ve la orden de compra. Sí, listo, ahí se ve. Perfecto. A ver, denme un segundo que estoy en la absoluta penumbra. Ya. A ver, orden de emergencia. Tenemos, esta es la, perdón, la orden de compra por emergencia. Esta es la orden de compra que ha celebrado el IES a través de su director general, a través de su director general. Quiere decir que ha consolidado el director general por una declaratoria de emergencia que sí se hizo y consta publicada en el portal de contratación pública, sí consta la declaratoria de emergencia del director general y también está adjunta a esta orden de compra de emergencia. Básicamente, si nosotros podemos observar la orden de compra de emergencia, pues bueno, nos da una identificación, nos dice a favor de quién está emitida la orden de compra. Recuerde usted que esto es para después formalizar un contrato. Pero lo que sí nos dice claramente la norma es que la orden de compra por emergencia sí fija obligaciones para las partes. Justamente para eso se emite. Para poder hacer que a partir de esa orden de compra empiece a correr el plazo de cumplimiento de la obligación, de la contratación. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de esta orden de compra desde el 22 de marzo, después de que ya está vigente las nuevas resoluciones que reforman la codificación del CERCOP, entonces tenían ya que cumplir con la nueva norma. Documentos de orden de compra, especificaciones técnicas, vamos a ver qué es lo que compra. Compra bata manga larga talla grande, bata manga larga talla mediana, cantidades 237.840 y el precio unitario es de $5. Bueno, esto aquí ya un poco lo vimos en la diapositiva. Compran gel antiséptico, guantes de látex, se compran las mascarillas N95, la mascarilla quirúrgica de plástico, mascarilla quirúrgica de tiras y la pantalla facial. Todo esto, ellos nos hablan de una compra en su total de 9.417.704, pero con IVA dan los 10 millones, que es por la cantidad que está publicada en el portal, ¿no? Aquí está el valor adjudicado, dice la certificación presupuestaria, dice el lugar y el plazo de entrega. El lugar y el plazo de entrega es de 30 días calendarios contados a partir de la suscripción de la orden de compra. Y de ahí nos dice dónde tienen que ser entregados los ítems que se han adquirido y nos indica cuáles van a ser los responsables de recibir cada uno de esos ítems. Entonces, por ejemplo, hay ítems que deben ser entregados en Pichincha, Tungurahua, Manabí, Guayas, Azuay, el Oro Galápagos, es decir, han realizado una compra consolidada para distintas provincias. La forma y condiciones de pago es el 100% contra entrega y eso explica por qué no tenemos aquí garantías. O sea, no garantía, sino garantía de fiel cumplimiento, no es exigible en este caso, tampoco, como no hay anticipo, no tenemos garantía de buen uso del anticipo, sino únicamente la garantía técnica. Y también aquí señala una garantía por canje o reposición, ¿ya? Que es en el caso de que exista algún bien que tenga algún desperfecto. Señala obligaciones de la contratista, obligaciones de la contratante, las multas por retardo, responsable de la orden de compra, que vendría a ser una suerte de administrador del contrato, es decir, del que vigila que se cumpla el contrato, delegados de apoyo, que son, recuerde usted que van a recibir esto en diversas provincias, entonces además del administrador tenemos unas personas autorizadas para recibir los bienes, interpretación y definición de términos, eso, bueno, abunda. Y tenemos por último las firmas que expresan el consentimiento. Esto es de fecha 22 de marzo del año 2020. Y tenemos la firma
del director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Miguel Ángel Loja Llanos, ¿no? Que es el que hoy por hoy están enfrentando procesos dentro de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué podemos decir respecto a estos temas? ¿Cuándo pasan estos temas en que tenemos un presunto sobreprecio que nosotros vamos a manejar con cierta cautela? ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho a la defensa y estos casos están hoy por hoy siendo investigados, entonces no podemos afirmar nada todavía, tenemos que esperar a que se den las investigaciones correspondientes. En este caso, si es que tuviéramos un presunto sobreprecio, básicamente sería porque existieron errores en la determinación del presupuesto referencial o en este caso del estudio de mercado para esa determinación. ¿Qué quiere decir? Que no hemos realizado la verificación tripartita para poder fijar un presupuesto referencial y poder llegar a nuestro mejor precio de contratación. ¿Cuál es esa incorporación o digamos esas tres partes en las que debe estar asentado un buen proceso de contratación en general, todos? La primera, recuerde usted que tenemos precios históricos de otras entidades que han comprado lo mismo. Luego tenemos el presupuesto referencial de la misma entidad contratante, las contrataciones anteriores, en el cual la entidad ha comprado antes el mismo ítem y deberá tenerlo como parte de los precios que tiene que tener de referencia. Y por último tenemos también el precio de mercado, que es el que nace en virtud de las cotizaciones. Podemos promediar, podemos llegar a partir de ahí a un correcto análisis de precios. Pero si solamente tenemos la cotización de referencia, pueden pasar cuestiones como la que han pasado aquí. Es decir, hemos tenido aparentemente cotizaciones de carácter elevado que han llevado a elegir una mejor oferta como la oferta más baja, pero solamente en virtud de los precios de mercado, es decir, solamente se han pedido cotizaciones, en verdad, y en virtud de esas cotizaciones se ha seleccionado la que oferte un mejor precio. Como está incompleto el estudio, en efecto tenemos una incorrecta fijación de un presupuesto referencial y por tanto de una oferta seleccionada como ganadora. Entonces lo que debe haberse hecho es haber realizado los pasos que nos dice la vigente norma de contratación pública. Primero, para solicitar a todo su banco de datos de proveedores que se presenten las ofertas. Entonces, eso es uno de los vicios que encontró la Contraloría General del Estado, que no se pidieron ofertas a todo un banco de proveedores, sino que se pidieron solamente ofertas a 20 proveedores. Ahí tenemos que están delimitándonos el mercado, la misma entidad contratante. Tendrá el IES después que justificar por qué solo invitó a 20 proveedores. ¿Cuál es la razón de ser de que haya invitado solo a 20 y no haya realizado una invitación a todos los proveedores que están identificados en el portal de contratación pública? La opción 2 que nos da la norma es que nos dice que lo podemos publicar en nuestra página institucional para que todos los oferentes interesados puedan remitirnos sus ofertas. Entonces, dice que en el caso de que no se pueda o no se quiera enviar a toda la lista de proveedores habilitados en el sistema de contratación pública, podemos publicar en el portal institucional y recibir esas ofertas de distintas formas, incluso por vía electrónica, a través de correo electrónico, nos ha habilitado algunas posibilidades. Y por último nos dice que aunque no fuera ninguna de las dos, abre como una posibilidad de que se envíe el requerimiento de contratación por emergencia al CERCOP para que pueda ser publicado a través de su herramienta de necesidades, de necesidades en emergencia, ¿verdad? Entonces, tiene una herramienta especial para que las personas interesadas en proveer bienes o servicios durante las declaratorias de emergencia puedan emitir esos bienes o servicios. Bueno, vamos a continuar. Ahí. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos el caso, el primer caso que hicimos ya fue el caso mascarillas. Ahí hubieron una serie de cosas, pues primero que hemos delimitado el número de proveedores y eso obviamente nos ha
direccionado hacia qué proveedor vamos a contratar. Segundo, que la Contraloría General del Estado en efecto ha determinado que de esos 7 proveedores, casi me parece que leímos 4 nombres o 5, estaban relacionados entre sí. Incluso dijo que 4 de ellos tenían la misma dirección y el mismo número telefónico. Entonces son compañías vinculadas o relacionadas y todo eso ha viciado la selección de mejor costo de contratación. Entonces allí tenemos una serie de violaciones al debido proceso de contratación pública que deben ser observadas por la entidad para poder emitir las sanciones que correspondan, ¿no? Luego tenemos nosotros el caso de la Prefectura de Los Ríos. El caso de la Prefectura de Los Ríos es un caso de compra de vehículos. Ahí la noticia es la siguiente. Tenemos, Elías, ¿sí se está viendo la diapositiva? Sí, doctora, se está viendo la hora. Ya, perfecto, sí. Tenemos ahí la noticia que salió en el diario de La Hora, pero también ha salido replicada en otros medios de comunicación, en la que sí, el cuestionamiento de la compra de un vehículo por parte del prefecto de Los Ríos. Aquí está un poco la noticia, nos dice que el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, se pronunció tras la crítica por la adquisición de un carro de $114,098 para su labor. La adquisición de un vehículo, dice, está provocando una serie de cuestionamientos en los riocenses. Esto luego de que el periodista Javier Villasís publicara en internet la investigación, los gastos prioritarios, entre comillas, del gobierno de Los Ríos en emergencia por el coronavirus. Aquí está un poco la justificación del prefecto de Los Ríos, que es que indica que no hay sobreprecio, y que era un vehículo necesario para su movilización. Incluso nos dice, voy a leer esta partecita, que nos dice el prefecto agregó que su aspiración ha sido comprar un vehículo que le responda, porque él entra en los fangos, lomas, vías de pésimo estado, cruza ríos y zonas donde ni siquiera hay carreteras, tomando en cuenta que a veces por lo menos recorre más de 350 kilómetros en un solo día. Sí, y aquí está entre comillas, es decir, son las expresiones del prefecto de Los Ríos que dice, si alguien cuestiona la compra de un vehículo, cuestionen a ver si el vehículo tiene sobreprecio. Eso es lo que deberían de cuestionar, pero son temas que ya tenían muchísimo tiempo atrás, antes de que se generen los temas graves que tiene la provincia, subrayó. ¿Ya? No vamos a leer más. Vamos a seguir. Ok. Para los que quieran, y les recomiendo realizar la verificación. El prefecto de Los Ríos sí ha dictado una declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia tiene fecha 13 de marzo del 2020. Entonces, ellos tienen vigente una declaratoria de emergencia hoy por hoy. Ya les voy a mostrar qué es lo que dice la declaratoria de emergencia, porque es una declaratoria de emergencia que indica hasta qué monto se pueda contratar con emergencia y también indica cuáles son los ítems que se pueden comprar por emergencia. Es decir, el prefecto de Los Ríos no ha emitido una declaratoria de emergencia de carácter general, sino que está puntualizada montos y también está puntualizado los ítems que se pueden comprar bajo ese tipo de procedimiento. Para poder revisar cómo fue el tema de la compra del vehículo del prefecto de Los Ríos, ustedes pueden acceder con este código de proceso. El código de proceso es el 002-CIE-GPLR-2020, ¿ya? Con ese número de proceso está publicado. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver de esta publicación? Primero, de que se trata de una subasta inversa electrónica. Segundo, que no está publicada como un procedimiento de emergencia. Es decir, aunque existe hoy por hoy una resolución que posibilita al prefecto de Los Ríos realizar contrataciones por emergencia, en el caso específico de la compra de este vehículo, no fue a través de ese procedimiento. Ha utilizado lo que llamamos nosotros, no llamamos nosotros, lo llama la ley, los procedimientos de régimen común a través de una subasta inversa electrónica. En efecto, el monto, el presupuesto referencial de la contratación fue $114,098,65. Ese es el presupuesto referencial. Y si nosotros vemos más abajo,
podemos ver que el estado actual del proceso es de adjudicado y para el registro de contratos. Aquí podemos ver nosotros, y esto les puse para que ustedes puedan verificar, cuáles son las fechas que cumple este proceso. Por ejemplo, el proceso fue publicado el 20 de febrero del 2020. Por eso al inicio de la conferencia les puse cuáles eran las fechas relevantes para el tema de la emergencia. ¿Cuáles eran esas fechas? Fueron el 11 de marzo, en que se dicta el acuerdo ministerial que señala el estado de emergencia sanitaria por COVID-19, y también el 16 de marzo, que es donde se dicta el decreto ejecutivo de estado de excepción. ¿Qué quiere decir? Que el 20 de febrero, en que se publica el proceso, no estábamos todavía dentro, en efecto, de la declaratoria de emergencia. No estábamos todavía declarada la emergencia sanitaria por COVID-19. Luego tenemos que se publica el 20 de febrero. Estos son parte del proceso. Fechas límites de preguntas y respuestas. Entrega de ofertas fue el 3 de marzo. Solicitudes de convalidación. Límite de calificación de las ofertas fue el 11 de marzo. Tenemos puja, que ya vamos a ver que no se dio porque existió un único oferente. Y tenemos una fecha de negociación del 13 de marzo para una fecha estimada de adjudicación del 13 de marzo también. Ya, vamos a continuar. En la siguiente parte, si ustedes siguen, recuerden que todo esto lo van a encontrar en la herramienta búsqueda de procesos. Esto aquí en búsqueda de procesos en general, porque es un proceso de régimen común, así que no tienen que ir a ninguna pestaña especial. Les he puesto en la pantalla y por favor quiero que se den cuenta en esta parte donde aquí hay ver los datos del archivo. Voy a decir por qué. Este proceso está en una fase de resolución de adjudicación. Y aquí tenemos una fecha 25 de marzo del 2020. Ya vamos a ver por qué es importante esa fecha. Les voy a compartir los documentos relevantes en este caso. Quiero que puedan ver. Ya, ok. Aquí tenemos, este procedimiento fue a través de subasta inversa electrónica, ¿no? Entonces hubo un único oferente, que es la compañía Toyo Costa, y en virtud de eso resolvieron realizar una sesión de negociación en cumplimiento de la norma de subasta inversa electrónica, ¿no? Que así lo dispone, que cuando existe un único oferente vamos a ir a un procedimiento de negociación. En efecto, la suma del presupuesto referencial de 114,000, recordemos que el presupuesto referencial era un poco más alto, es decir, vamos a decirles exactamente. Ya, el presupuesto referencial de la compra del vehículo era 114,098,65. La oferta que presenta Toyo Costa es de 114,000, es decir, bajó los 98,65. Esa es la rebaja que hizo en la presentación de su oferta dentro de la subasta inversa electrónica. En virtud de eso, se van a un procedimiento de negociación y el resultado final de la negociación es de 108,382,31. Es decir, llegaron a ese acuerdo de precio. Esto implica una rebaja del 5,01% en virtud o en relación al presupuesto referencial. Es decir, del presupuesto referencial hay una rebaja del 5,01%. Digamos
que esto no sería no es una mala rebaja respecto al tema, pero aquí sí tenemos varios asuntos que tenemos que ver. Vamos a ver. Primero, déjenme por favor que quiero que ustedes puedan ver qué es lo que pasó con la resolución de adjudicación. Todos estos documentos constan, sí están debidamente publicados en el portal, así que ustedes lo pueden revisar. Errores dentro de este procedimiento. Primero, esto de aquí, que espero lo puedan ver. ¿Sí lo están viendo, Elías? Sí, se ve bien el documento, el de Gobierno de los Ríos. Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Bajo la pestaña, cuando ustedes ponen en archivos para poder verificar cuáles son los documentos subidos dentro de este procedimiento, pudimos verificar que existe este de aquí, bajo el nombre de requerimiento de adquisición. El requerimiento de adquisición lo hace el director administrativo del GAT provincial y la especificación que hace es adquisición de vehículo 4x4. Entonces, allí tenemos una descripción muy somera. Tenemos que esto es lo que se cuenta como un requerimiento que no cumpliría con los parámetros que nos indica la codificación de resoluciones del CERCOP, que nos dicen que los requerimientos deben ser detallados, deben incluir una justificación y deben incluir sobre todo cuál es la relación de la adquisición que se está planteando o lo que se requiere adquirir o contratar en relación a los fines institucionales. Entonces aquí tenemos una omisión de una serie de requisitos respecto a la formalidad que debe llevar un requerimiento. No se está cumpliendo. Esto aquí no puede considerarse un requerimiento y vean que solo dice adquisición de vehículos 4x4. No hay mayor detalle. Y si no hay mayor detalle, lo primero que tenemos que pensar es por qué entonces cuesta $114,000 si lo único que se va a adquirir es un vehículo 4x4. Entonces, no, los requerimientos que puede haberse dado, que en efecto sea un vehículo con unas características que realmente sean necesarias para cumplir un objetivo institucional, debe constar pues dentro de este requerimiento, que es el que hace la entidad que emite la necesidad de contratación. Es decir, esta es la que avisa por qué es necesario, y la orientación de por qué es necesario es el cumplimiento de los objetivos institucionales, que además tienen que tener, como ya sabemos, una relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces no es cualquier objetivo, es con objetivos que vienen enlazados uno con otro a través de la planificación. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos objetivos de carácter institucional que están en nuestro plan de trabajo, ¿ya? Y finalmente se aterrizan para el cumplimiento de ese plan de trabajo en los requerimientos de las necesidades para ese cumplimiento. Entonces, aquí habrían errores de formalidad en este requerimiento. Eso sería lo primero que nosotros podemos observar. Otro error de formalidad es, por ejemplo, en esta especificación técnica. La especificación técnica, primero que no está subida independiente dentro del portal, entonces no es fácil dar con la especificación técnica. Está subida a través de la herramienta USHAI y eso implica que el que quiera revisarlo tiene que tener bajado el programa para poderlo descargar, porque si no, no lo va a poder ver. Entonces, ya de por sí eso no está correctamente publicado, porque esto debe estar publicado de manera que sea de fácil acceso al que quiera revisar el proceso. Esta es la especificación técnica del vehículo. Tenemos, no indica marca, no indica modelo, eso está correcto porque así debe ser, aparte que subasta inversa. Recuerde que usted busca el mejor, el producto más óptimo con el mejor precio que se pueda ofertar. Dentro de una especificación técnica que es una especificación mínima, es decir, le pueden ofertar características mejores o superiores a las que usted está solicitando, pero no menores. Nos da una característica mínima del vehículo de 3.959 de cilindraje, mecanismo valvular, potencia, torque, tipo de tracción, disco ventilado, la suspensión, nos habla de un equipamiento exterior,
equipamiento interno, y señala, pues no, cámara de retro, sensores de parqueo. Bueno, aquí hay algunas características que está solicitando. En el tema de seguridad, los airbags, el control electrónico de estabilidad, control de tracción, cinturones de seguridad, sistema de frenos antibloqueos, asistente de descenso en pendientes, bloqueo diferencial, control activo de tracción. La capacidad también nos indica, y otros parámetros, tiene, pues bueno, aquí como algo particular, aquí solicita una garantía extendida. Nos está pidiendo que el certificado, exista un certificado de distribuidor autorizado de la marca ofertada, que existan talleres que sirvan para el cumplimiento del mantenimiento a través de talleres autorizados, y debe apuntar costos de detalle de mantenimiento preventivo y correctivo. Esa es toda la especificación técnica. Hasta aquí no hemos podido verificar requisitos o especificaciones mínimas que nos señalen que el costo utilizado para ese vehículo ha sido en efecto el mejor costo. Vamos a ver un poco la resolución de adjudicación. Ya para ir terminando esta parte, la resolución de adjudicación está aquí. También está disponible en los archivos que están adjuntos al proceso. Y lo que podemos ver, primero que no hace ninguna referencia al PAC, lo cual nos llama la atención. Sí tiene certificación presupuestaria, que haría que presumir que sí hay PAC, pero no consta en ninguna parte. No consta en ninguna parte dentro de los archivos anexos. Entonces, la verificación de que esté incorporado al PAC es uno de los requisitos del debido proceso de contratación pública, así que debería constar el certificado dentro de los documentos que están subidos. En la parte resolutiva dice que resuelve acoger la recomendación de la comisión técnica con el acta tal, señala el precio de 180.382,31, señala el plazo de ejecución del contrato de 60 días contados a partir de la suscripción. Y lo que me llamó la atención en esta resolución de adjudicación es que no tiene fecha. No tiene fecha, entonces aquí habría un error dentro de los requisitos de los actos administrativos que nos señala el Código Orgánico Administrativo, que nos dicen que las resoluciones deben tener firma de responsabilidad y deben tener la fecha en que se emite. Entonces puede ser un error de forma, pero en todo caso debe ser subsanado, debe ser subsanado. Como yo estoy en materia de contratación pública, la norma me indica que en la contratación pública las fechas que corresponden son las fechas de publicación en el portal, y por eso les puse una pantalla en la cual les indicaba que consta que está publicada esa resolución de adjudicación publicada en el portal, que sería en este caso el 25 de marzo. ¿Qué podemos decir respecto a esto? ¿Hay defectos de forma? Sí. Se utilizó un procedimiento de régimen común, no es un procedimiento de emergencia. ¿Qué es lo que sí se ha criticado y que se leyó en las notas de prensa? Se leyó en las notas de prensa que lo que se indica es, en este caso habría un incumplimiento del principio de oportunidad y de concurrencia de la contratación pública, que es lo que en este caso, digamos que afecta a este proceso. Más allá de que existen cuestiones de forma que se pueden hacer porque están a tiempo para subir la documentación que indica la norma como relevante. La norma dice cuál es la documentación que debe estar subida y publicada, entonces está incompleta. Eso sería lo primero. Además de eso, digamos que no se está cumpliendo con un principio de oportunidad en razón de las necesidades que son actualmente de público conocimiento. Y aquí quiero poner un margen para que nosotros lo podamos hacer una meditación de carácter jurídico o un análisis jurídico. Recuerde usted que existe un sistema de competencias dentro de nuestro país. Existen competencias que tiene el gobierno nacional y existen competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados.
En este caso, las competencias en materia de salud, que digamos que son una de las prioritarias para el asunto del COVID y la emergencia sanitaria, no le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos al gobierno provincial. Entonces, competencias que no les corresponden. Y en este caso, no tienen por qué atender necesidades en materia de salud. Eso le corresponde, son competencias de carácter exclusiva del gobierno nacional. Entonces, no son extensivas a los gobiernos autónomos descentralizados. Aunque por objetivos comunes, algunos pueden destinar partes de sus recursos al cumplimiento de ciertas medidas para mejorar el acceso a ciertos servicios públicos, ¿no? Entonces, por eso a veces sí vemos gobiernos autónomos descentralizados que sí intervienen en la provisión de bienes o servicios relacionados a temas de salud, pero no es parte de sus obligaciones como competencia. Entonces, no podríamos indicar que esos valores se pueden destinar, por ejemplo, a fármacos, a medicinas o a compra de pruebas rápidas. No lo podemos hacer porque no es parte de las obligaciones que tenga el GAT. ¿Qué es lo que sí podríamos decir? Sí podríamos decir que no se está cumpliendo con priorizar los recursos para la atención de todas aquellas necesidades que vienen de la mano con la emergencia sanitaria, como quizás proveer de utensilios para, no sé, campañas de información, no sé, el tema de los utensilios para protección, etcétera. Entonces sí se pueden priorizar ciertos recursos, pero lo cierto es que no podríamos indicar que el GAT, cuando menos dentro de lo que hemos revisado, no podríamos indicar que el GAT no está cumpliendo con sus competencias o que ha hecho una contratación que no podía hacer. No es real. No es real y no tenemos una base legal para poder indicar que esto haya pasado. Aunque podríamos observar respecto a la priorización de los recursos, pero ya ese es un análisis que debe hacerse mucho más amplio, desde cómo han actuado respecto a las medidas presupuestarias, no solamente el órgano ejecutivo del GAT, sino también los otros órganos que integran el mismo GAT. Entonces, que son los primeros que debieron haber observado en el asunto de priorización de recursos, según las necesidades en este caso, de la provincia. Pero no podríamos hablar de que no se han cumplido normas de legalidad, no es el caso. En el tema de déjenme ponerles para seguir con la última, ya vamos a terminar. Muy bien, en el tema de prefecto de la provincia de Los Ríos, no había examen especial iniciado por la Contraloría General del Estado, y si lo hay, está en la lista de los exámenes que actualmente es el Estado, sobre que haya dictado, existe algún sobreprecio o algo. Sí podemos ver que existe, debe justificarse un precio tan alto, porque la verdad es que el costo de $108,000 para decir solo un vehículo 4, ahí hay faltas de especificaciones para un costo tan elevado. No se encuentran las razones dentro de la especificación técnica para justificar ese presupuesto. Ahora, tenemos la salvedad que el estudio de mercado en subasta inversa electrónica, recuerde usted que no se publica, ni tampoco el presupuesto referencial. Entonces, no podemos, tendríamos que hacer un requerimiento de información para poder saber cuáles fueron los elementos para poder haber llegado a ese presupuesto referencial dentro de esa subasta inversa. Entonces, eso en esa parte. Caso bolsas de cadáveres. A ver, este tema yo creo que es uno de los más graves, creo, entre los tres que estamos analizando. ¿Y por qué? Porque es un caso que lo comparten varias instituciones del Estado de diversas entidades, ¿ya? De diversas entidades. Entonces, por ejemplo, tenemos al Hospital del Guasmo Sur. El Hospital del Guasmo Sur es del Ministerio de Salud Pública, que compra a $145 las bolsas de cadáveres que están cotizadas en el mercado en $18, ¿ya?
También tenemos el hospital del Ministerio de Salud, del Guamo Sur, que ha comprado a ese valor, también ha comprado el hospital del IES de Ibarra, del hospital de la Policía Nacional. El hospital de la policía también ha realizado una compra por un valor muy similar dentro del mismo procedimiento de investigación. Por lo grave que son estos casos, directamente, y también por una denuncia, ministra María Paula Romo, que ha denunciado el tema de los sobreprecios por las bolsas de cadáveres, ¿no? Entonces ahí tenemos que el valor de esas bolsas de cadáveres estaba en $148, y el IE señala que fue la oferta más beneficiosa a la institución. Tenemos 3 instituciones que están vinculadas dentro de estos procedimientos de compra. Por ejemplo, vamos a leer solamente una partecita del corte de prensa que dice: Rubio indicó ayer, 7 de mayo del 2020, que en el proceso de compra se obtuvieron 3 cotizaciones, una de $18, otra de 75 y otra de 110. En el análisis de la comisión técnica, la funda de $18 no cumplía con las especificaciones que se requieren para el manejo de cadáveres con patologías como el COVID-19, que son contagiosas y requieren que se cumplan con todas las precauciones. Ya, entonces está emitiendo en este caso el IES de Ibarra, está emitiendo una justificación de por qué la compra a ese precio. Tenemos aquí 2 cortes que nos ha dado la Contraloría General del Estado, que está en un proceso de investigación sobre estos casos. La auditoría del Hospital de los Ceibos en 2019 se dice se adquirieron bolsas para cadáveres a $11.32. Entonces tenemos IES Ceibos, Ministerio de Salud, Hospital del Guasmo, IES Ibarra, y tenemos el cuarto sería el Hospital de la Policía Nacional, todos con casos de sobreprecios en bolsas para cadáveres con COVID-19. Y aquí la Contraloría General del Estado ha hecho un anuncio de la publicación sobre el estado de las investigaciones realizadas en virtud de estos temas. Entonces tenemos, por ejemplo, el lunes 4 de mayo, Contraloría inició el examen especial al proceso de contratación, entrega, recepción y pagos por la adquisición de insumos de enfermería, bolsas para embalaje de cadáver adulto, para solventar la emergencia sanitaria en el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Con la emisión de la orden de trabajo, el equipo de auditoría notificó del inicio de la acción de control a los funcionarios relacionados, gerente general, subdirectora administrativa financiera, responsables financieros de compras públicas y de bodegas de insumos médicos de esa casa de salud. Además, se requirió el detalle de las adquisiciones de insumos de enfermerías y bolsas para embalajes de cadáver adulto desde el 17 de marzo hasta el 4 de mayo del 2020. También se solicitó la copia digitalizada para las fases precontractual, contractual, ejecución y estado actual del proceso de contratación HGNGC-RE 2020-0001 00010. Y ya les voy a indicar por qué les di todo el número del proceso. Como parte de las labores de control, se obtuvo información referencial del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que adquirió bolsas para embalaje de cadáver el 3 de octubre del 2019 con un precio de $45.40 cada una. Mientras, en el Hospital del IES Los Ceibos, el contrato establece un costo de $148 por el mismo bien. Otras instituciones públicas compraron estos implementos en precios inferiores. Por ejemplo, el 11 de julio del 2019, la Dirección General de la Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional realizó la compra de bolsas para levantamiento, transporte de cuerpos y restos biológicos en $11.32 la unidad. La Contraloría examina en forma integral los recursos públicos durante la emergencia sanitaria. Es decir, tenemos que la Policía Judicial hasta julio
del año pasado había comprado las mismas bolsas para cadáveres en $11.32. Y sin embargo, la compra en $45 el Hospital Teodoro Maldonado, que ya hemos hablado. Muy bien, ¿qué aparece en el portal? Aquí sí les doy noticias que no nos gusta dar. Lo que aparece en el portal es nada. Si usted verifica con el número de proceso que nos da la Contraloría General del Estado, no aparece el procedimiento de contratación del Hospital General Norte de Guayaquil de Los Ceibos. Es decir, no aparece el procedimiento de contratación, que es el que más nos interesa, que es el costo de la bolsa para cadáveres en $148. Ese proceso no aparece y lo puede usted verificar. El número C-R-2020-001-3010. Ese es el número de proceso, el código de proceso. La Contraloría ha indicado que ha pedido información de carácter físico. Como hay dentro de este caso, según las actuales notas de prensa, hay 6 personas detenidas, entre ellos, por ejemplo, responsables de contratación pública y también responsables, máximas autoridades del IES de las diferentes entidades, que están detenidos por este tema, además de que se realizaron allanamientos, se hicieron retiros de equipos de computación y también de información, de todo lo que es la información que se refiere a este proceso. Lo que nos indica, por ejemplo, y lo que podemos ver de este tema, esta pantalla es porque consta en una nota del diario La Hora. Y de ahí la saqué, porque si usted verifica, no aparece el procedimiento de contratación. En el sentido de que no aparece porque no consta publicado la orden de compra. Lo que sí consta es una declaratoria debe constar las órdenes de compra, las facturas, o los contratos celebrados en virtud de este procedimiento de emergencia, de contratación por emergencia. ¿Por qué? Porque nos indica que inmediatamente que se publique el procedimiento, inmediatamente que se emitan los documentos, los informes, las resoluciones, los contratos, dice que la publicación debe ser inmediata. Entonces, no hay razón de ser de que existan contrataciones de que se encuentra en curso podría ser que expuesto que no se pueda visualizar quiénes son las personas que intervienen dentro de este procedimiento de contratación, pero esta información es de carácter público. Entonces, y recuerde usted que las normas de contratación pública tienen como finalidad la transparencia. Entonces, no se debería haber realizado ningún tipo de bloqueo de la información que aquí consta. Pero bueno, veremos qué indican las autoridades respecto a por qué no consta esta información dentro del portal de contratación pública. No consta, no les podría indicar cuántos, por ejemplo, fueron las proformas, cómo se realizó la invitación a los días. No podemos identificar si se ha cumplido o no con la norma dictada por el CERCOP en materia de contratación de emergencia. Como no tenemos tampoco cómo se realizó el estudio de mercado, cómo se llegó a un presupuesto referencial, tampoco podemos decir si existe certificación presupuestaria, ni cuáles fueron los participantes, ni cómo se llegó al criterio de selección de mejor oferta o mejor costo de contratación. Entonces, no contamos con la información y no podríamos hacer mayor análisis legal sobre lo que no nos conste.
esto es lo que les puedo decir. Y ya solamente para cerrar, que creo que estamos de contra pasados de tiempo, en el tema de, recuerde usted, por favor, que existen delitos de contratación pública que están relacionados al incumplimiento de la legislación en materia de contratación pública. Nadie está exento de responsabilidad, eso lo dice la Constitución de la República del Ecuador, ningún servidor nos indica que está exento de responsabilidad. Aquí están los delitos que tienen una relación de las delitos del Código Orgánico, no, que tiene reserva de ley, solo ahí puede haber delitos, pero tienen una relación con nuestra ley de contratación pública, como los de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, confusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, enriquecimiento privado no justificado. Esos delitos que están en el COIR están relacionados con los incumplimientos en materia de contratación pública. Corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a los órganos judiciales correspondientes la determinación de las sanciones, si existieran, de carácter penal, y si no, en la vía administrativa a la Contraloría General del Estado, como en dos de los casos que hemos mencionado, hemos visto que ya hay incluso informes emitidos con posible señalamiento de responsabilidades, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Les agradezco a todos por haber escuchado esta breve conferencia. No me creen, pero hemos tratado de ser muy breves, porque ha existido mucha información generada por el CERCOP para poder, en efecto, llevar correctamente los procedimientos de emergencia con un debido proceso y cuidando la legalidad de los procesos. Entonces, hemos visto el día de hoy lo más importante. Les agradezco a todos por su atención, al equipo por haberme invitado, y que estos eventos académicos se sigan repitiendo en el futuro, porque creo que nos ayudan a poder dar siempre una opinión con sustento, y aunque podemos ser críticos, tenemos siempre que tener un sustento en la investigación, en los procesos, en los documentos que podemos verificar para realmente poder opinar con fundamentos. Entonces, felicito a los estudiantes de Derecho y a todos los que han formado parte de esta charla. Muchas gracias, doctora. Creo que vamos a empezar con la ronda de preguntas. Cindy Rosario Álvarez nos pregunta, para extender la emergencia para contratar por más de 60 días a la par que el estado de excepción, ¿es necesario declararlo dentro de la institución? Sí. La norma nos dice que 60 días es el plazo en que se debe, déjenme salir de aquí. Ahí me estás viendo. Sí, la veo bien, la escucho bien. A ver, sí, la norma nos dice que el plazo de la declaratoria de emergencia es de 60 días. Nos dice que sí se puede ampliar por el tiempo que dure un estado de excepción. Y dice que si nosotros emitimos una declaratoria de emergencia por más de ese tiempo, es decir, los dos sumados o uno de los dos, se considerará que no existieron los requisitos para poder determinar que existe una situación de emergencia, los requisitos que ya nosotros hemos mencionado y hemos analizado en esta charla. Perfecto. Enrique Estivel nos pregunta, el presidente de la República decretó el estado de excepción el 16 de marzo del 2020, por lo que los estados de emergencia duraban 60 días, lo que cumplirá el 16 de mayo de 2020. De continuar el estado de excepción luego del 16 de mayo, ¿cómo se debe proceder con los estados de emergencia? ¿Se deberá ratificar la emergencia y extender el plazo o hacer una nueva resolución de declaratoria de emergencia con un nuevo plazo de 60 días? Ya, ok. El estado de excepción ya está ampliado. Ya fue ampliado, ya se emitió un decreto ejecutivo que amplía por 30 días más el estado de excepción. Entonces, en efecto, claro, estaría próximo a cumplirse, pero tiene 30 días más, ¿ya? Esa sería la primera puntualización. Segundo, no se dicta un nuevo estado de emergencia porque las circunstancias siguen siendo las mismas, sino que lo que hay que hacer es una resolución administrativa que amplíe el plazo indicado en una resolución anterior. Entonces, si ya existe una resolución que decreta un estado de emergencia dentro de la entidad contratante, lo que hay que emitir es una nueva que amplíe el plazo anterior.
en virtud de que existe un decreto ejecutivo que amplía el estado de excepción. Ese sería el procedimiento correcto. Perfecto, doctora. Otra pregunta. ¿Es obligatorio la emisión de contratos o basta solo con la publicación de la factura? En el caso que una institución solo justifique con facturas y los procesos estén incluso pagados, pero no con contratos, ¿cómo se debe proceder? Ya, la norma, y eso también lo van a encontrar ustedes en los oficios circulares del CERCOP, que les recomiendo que igual los vean porque nos ayuda a entender mejor la normativa nueva. También hay un documento bueno sobre solución de preguntas frecuentes que está dentro de esa opción que les mostré al inicio de la charla, que también aclara mucho de esos puntos. Pero básicamente la norma y las nuevas disposiciones que reforman la codificación de resoluciones del CERCOP en este tema del procedimiento de emergencia, nosotros vamos a tener que indica que podrán ejecutarse los plazos para las contrataciones en procedimientos de emergencia con la factura y órdenes de compra o contratos. ¿Ya? Entonces nos da las tres opciones para poder cumplir con las contrataciones dentro de los procedimientos de emergencia. ¿Cuál vamos a elegir? La que sea para nosotros más eficiente y más rápida dependiendo de la inmediatez con que se requiera esa contratación. Lo que sí nos indica la norma es que no podemos dejar de hacer el contrato. ¿Ya? Lo que nos está indicando es que el contrato va a tener ahorita una formalidad que puede ser cumplida después de que esté ejecutado el contrato, la formalidad, después de que se ejecute con la contratación como tal. Entonces, la formalidad sí está supeditada a poderla cumplir una vez que se termine la emergencia, dice la norma. Una vez que se termine la emergencia, sí vamos a tener que hacer contratos, sí lo vamos a tener que firmar, si es que se requiere la protocolización, sí lo tenemos que protocolizar, ¿ya? Pero la ejecución puede correr a partir de la orden de compra o de la factura, ¿ya? Eso es lo primero. No estamos supeditados a que tiene que firmarse el contrato y protocolizarse para que corran los plazos. No, la norma nos permite correr a partir de la orden de compra o de la factura. Pero sí se tiene que hacer contrato. Sí se tiene que, después de cumplida la emergencia, después de terminada la emergencia, se tiene que celebrar todas las formalidades que la norma nos señala. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. María Gracia Carbo nos pregunta, hoy en día la prensa también habla de contrataciones que han hecho con respecto a la publicidad de algunos políticos. A pesar de haberse declarado la emergencia y un estado de excepción, ¿es posible que se haga este tipo de contrataciones? A ver, yo por eso hablaba mucho del tema de las competencias. Recordemos nosotros que hay ciertas competencias que son exclusivas del gobierno nacional, otras son concurrentes con los otros gobiernos que serían los provinciales, los municipales, los parroquiales, etcétera. No tenemos distintos niveles de gobierno. Y cada uno tiene competencias que están dadas por la Constitución y también por la ley. Entonces, cuando me hablan de que todo, por ejemplo, los recursos que tienen tanto los GATS como tienen tanto el gobierno nacional deben ser destinados, por ejemplo, a atenciones directas de salud, yo tomaría eso con guantes, porque no le corresponde, por ejemplo, a los GATS atender competencias en materia de salud, que sí pueden coadyuvar a ciertas competencias del gobierno nacional en esa materia por necesidades propias de su cantón o de su provincia, sí, pero no es una competencia exclusiva de ellos o algo que ellos deban cumplir. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Lo ves a través del, debe haber toma de decisiones por parte de los órganos legislativos y ejecutivos dentro de los GATS, ¿ya? Y allí se priorizan lo que son los gastos y en virtud de eso se podría determinar y revisar si hay contrataciones que hoy por hoy ya no son tan necesarias como fueron pensados al inicio de año hasta el 15 de enero en que nosotros hemos subido nuestro PAC. Entonces, las necesidades seguramente han cambiado y las prioridades han cambiado. Entonces, nosotros podemos revisar eso dentro de cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados. Y según eso, priorizar los gastos dependiendo de la naturaleza de las necesidades de cada uno de estos GATS. Pero de ahí a decir que no pueden contratar publicidad, no es el caso. La norma no está impidiendo eso.
no lo prohíbe, no lo restringe, lo que dice es priorice. Entonces, quizás con el criterio de prioridad sí podríamos decir que hoy por hoy el tema de gastos en publicidad no es tan importante como gastar en indumentaria para protección, por ejemplo, de los ciudadanos o de los mismos miembros de los GATS, por ejemplo, etc. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Yo creo que tenemos una última pregunta, si no hay inconveniente. Sí, sí. Dice, Pablo Morales nos dice, inicia felicitándola por abordar el tema de las compras públicas en estado de emergencia de manera excelente. De los casos que la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación por presunción de sobreprecio y que Contraloría ha establecido responsabilidad penal, seguro estoy que la diligencia del órgano de control está motivada por la presión mediática que las redes sociales han ejercido en una especie de veeduría. Por experiencia puedo decir con toda seguridad que deben haber muchos procesos irregulares antes, durante y después de la emergencia. Mi pregunta, ¿necesita haber una revisión a la normativa adjetiva y sustantiva de compras públicas o incorporación de proceso de control? Muy bien, primero saludos a Pablo, fuimos compañeros incluso de la universidad, nos graduamos juntos. A ver, en efecto, yo creo, y es importante lo que mencionó Pablo, en el sentido de que por fin la participación ciudadana está cumpliendo uno de sus objetivos concretos, que es el poder hacer una veeduría ciudadana sobre la actuación de las instituciones del Estado, que no debe ser solo en esto, también debe ser respecto a la priorización de necesidades, también debe ser respecto a la satisfacción de necesidades públicas, entre otras, muchas otras aristas que deberíamos a través de la participación ciudadana poder controlar. Recuerde usted que la Constitución nos indica que nosotros como ciudadanos tenemos una obligación y un papel protagónico en la toma de decisiones por parte del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que depende mucho de la aprobación ciudadana la toma de decisiones. Entonces, considero que es un absoluto acierto y por fin aparentemente está funcionando lo que la ley previó, que es que el ciudadano pueda hacer una veeduría del debido proceso de contratación pública dentro de las entidades. Eso es lo primero. Segundo, yo no abundaría más en legislación, le soy sincera, yo creo que se han creado una serie de órganos ahorita para el control, sobre todo de la corrupción en materia de contratación pública. Tenemos al CERCOP, que tiene un control de carácter concurrente, tenemos a la Fiscalía General del Estado, que como sabemos controla en general el cumplimiento de las infracciones que se puedan cometer dentro del Estado, y tenemos a la Contraloría General del Estado, que da el cumplimiento casi siempre posterior de las normas de carácter administrativo, y en este caso la ley de contratación pública es una norma que también tiene una implicación administrativa. Entonces, yo creo que aparatos y centros de control, me olvidaba, recuerda que está ahora Secretaría de la Corrupción, no recuerdo si es Secretaría o Instituto de la Corrupción, pero bueno, ahorita tenemos un secretario de control de la corrupción, una Secretaría Anticorrupción, que también está realizando una suerte de veeduría, informes, pide información, hubo incluso ahí alguna fricción con la Fiscalía General del Estado, porque indicaban como que se está duplicando trabajo, pero tenemos, yo creo que controles suficientes. El asunto es cuando esos controles, aunque sean suficientes, no están cumpliendo con la eficacia del control. Y el control debe ir medido. Por eso nosotros hemos sido muy ejecutivos el día de hoy en hablar de corrupción o no, porque también tenemos a un servidor público que está hoy por hoy aterrorizado, que necesitan contratar y tienen terror de poder realizar ahorita contrataciones cuando sabemos que existe una especulación generalizada de todo en el mercado en virtud de la emergencia sanitaria, porque no es un tema nacional, sino mundial. Entonces, debe tomarse todo con mesura. Creo que lo que debe, como siempre en nuestro país, es tratar de cumplirse con la legislación, que las instituciones que tienen que realizar control cumplan con ese control y que también los resultados de ese control puedan hacerse ejecutivos, porque el problema es cuando tenemos informes que señalan indicios de responsabilidad diversa y esa responsabilidad no se cumple o no se ejecuta. Entonces allí también hay un problema respecto al cumplimiento
de los informes ya finales cuando se ha determinado una responsabilidad. No considero que que se requiera más legislación al respecto. Creo que hay suficiente y creo que hay suficientes instituciones que realizan control. Entonces no creo que vaya por ahí la solución. Creo que la solución es la transparencia. Creo que el problema es cuando no se publica lo que debe publicarse, justamente para que exista una verdadera veeduría ciudadana. Usted debería poder verificar todo lo que está comprando hoy por hoy el Estado y a qué precio. Y esa verificación debe poderse hacer inmediata, porque es la única forma de que esa veeduría sea efectiva. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Perfecto, doctora. Me enviaron una última pregunta, no tendría problema en responder. Vamos, y con esa cerramos. ya nos hemos demorado como no sé cuántas horas, ya. Vamos. Dice, buenas noches, Jessica Baidal nos escribe, con la suscripción de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, ¿pueden los GAT atender ciertos requerimientos así no sea de su competencia? A ver, repíteme por favor la pregunta. Dice, con la suscripción de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, ¿pueden los GAT atender ciertos requerimientos así no sea de su competencia? Ya, no requieren un convenio. No requieren un convenio, ¿por qué? Porque estamos hablando de que igual son objetivos dentro de un Plan Nacional de Desarrollo que igual obliga a los GATs a, en medida de sus necesidades, también cumplir. No requiere un convenio, sino que entre tantas competencias que tienen los GATs, ellos deben primero primar el cumplimiento de sus competencias. Si además existe un problema mayor dentro de su circunscripción territorial en la cual ejerce el GAT, puede cubrir otros tipos de requerimientos en coordinación con tales entidades. No se requieren convenios de cooperación, sino que el simple hecho de tener objetivos comunes es suficiente para poder tener algunas medidas de carácter conjunto. Entonces, lo que hacen es complementarse entre ambos órganos. Algunas instituciones se hacen convenios, sobre todo con el Ministerio de Educación, por ejemplo, he visto muchos, pero normalmente ya no es necesario. Ya el Código Orgánico Administrativo nos dicen que todas las entidades estamos en coordinación y que a través de una simple acta podríamos nosotros coordinar el cumplimiento de fines en común que tengan tales entidades. Entonces, pueden en efecto apoyarse como lo han hecho. Muchos cantones ya lo están haciendo, lo están cumpliendo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Terminamos las rondas de preguntas. Yo creo que ha sido una ronda muy satisfactoria. Sus respuestas han sido oportunas. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que se tomó para compartir sus conocimientos y sus opiniones. Todo esto como parte del aporte que usted brinda al alma mater, viendo que estamos en una nueva fase de crecimiento como comunidad universitaria. Creemos que su ponencia beneficiará a los estudiantes y profesionales del derecho que se encuentran observando la ponencia. Asimismo, esperamos poder contar con su presencia dentro de la facultad. De antemano, no queda más que decirle que muchas gracias, doctora. Gracias a todos, saludos, ha sido un placer. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao.